Margarita Morales es mi nombre, yo soy comunicadora social de la Universidad del Valle con una especialización en comunicación organizacional. He trabajado todo el tiempo en los departamentos creativos de diferentes agencias de publicidad. En este momento tengo mi propia agencia y también me desempeño como docente en la Universidad Autónoma al frente de campañas publicitarias precisamente. ¿Qué encontré en el modelo? En el modelo encontré una nueva forma de ver la espiritualidad, una forma más aterrizada, más científica, lejos de dogmas y de todo fanatismo, que para mí eso es muy importante. También encontré conceptos que me ayudaron a aclarar mi lugar aquí, ¿sí? Mi misión y como parte de esa mente creadora, ¿sí? Encontré también un modelo ético con leyes universales como base muy sólida para toda la humanidad, lejos de de las fluctuaciones humanas. Encontré herramientas prácticas que me ayudaron a crecer, no solamente espiritualmente, sino también a nivel mental, a nivel emocional, ¿sí? Y a encontrar ese líder que de ahora en adelante vas a estar al frente en todos los campos de mi vida. Yo le recomendaría este diplomado a todo aquel que quiera encontrarse a sí mismo, que quiera hallar un lugar en este pequeño espacio y en este lapso de tiempo muy corto. Y solamente les diría que solo se necesita una mente, un corazón y un alma abierta para algo nuevo. Muy bien, Margarita. Muchísimas gracias por este valioso testimonio que nos acabas de dar. Soy Carlos Arturo Tello Becerra, soy educador de profesión. Trabajo desde hace 24 años como directivo docente. Ejerzo las funciones de rector en un colegio comunitario, el Colegio Cooperativo José Antonio Galán de Yumbo. Vine al diplomado por una invitación directa que se me hizo por parte del doctor Petronio. Asistí con muchísimas expectativas. Fundamentalmente me interesa lo de la parte espiritual. Había escuchado hablar de la inteligencia emocional, pero nunca de la inteligencia espiritual. Y ese fue el principal motivo por el cual me vinculé a este diplomado. Como les dije, entré con muchísimas expectativas que he ido supliendo, he ido adquiriendo una cantidad de conocimientos para mi profesión muy valiosos. Me llama poderosamente la atención la temática sobre la inteligencia cuántica, la inteligencia molecular, la forma como de una u otra manera estamos nosotros observando un equilibrio en la naturaleza, un equilibrio en el universo. Y esto es algo que es novedoso y a lo cual estoy invitando a las personas interesadas en este tipo de conocimientos para que asistan al diplomado y para que incrementen su sabiduría con la participación de los demás compañeros y la orientación del doctor Petronio. Esta temática que en determinado momento demuestran el interés por conocer quiénes son, de dónde venimos, cuál es nuestra misión en este planeta, en este mundo. La invitación es para que se acerquen a las instalaciones de FUNFED y para que de una u otra manera traten de presentar sus inquietudes, de tratar de corregir muchísimas nociones que se tienen, algunos conceptos equivocados que durante mucho tiempo hemos venido manejando, y traten en lo posible de suplir esas inquietudes
y esas necesidades tanto intelectuales como espirituales. Bueno, muy bien, Carlos Arturo. Adelante, Julián. Bueno, mi nombre es Julián Alejandro Chang, tengo 29 años, soy filósofo de la Universidad de los Andes y tengo un máster en administración de la Universidad del Valle. Antes de hablar del modelo como tal, pues me gustaría de pronto hablar de mis expectativas previas frente al diplomado. Digamos que yo académicamente me ilustré en una institución occidental, digamos con un pensum en filosofía muy occidental, sin embargo, donde la espiritualidad es casi que omitida o no tenida en cuenta, es decir, la espiritualidad no es vista como algo serio dentro del canon occidental de filosofía. Sin embargo, siempre fue una inquietud tanto intelectual como en lo personal, de crecimiento personal, esa parte de la espiritualidad. A medida que transcurrió el diplomado, digamos, también me di cuenta que es a partir de la apertura conceptual, de las disciplinas, lo interdisciplinario, que el contenido del sistema intentaba abordar todos esos porqués que están implícitos en la vida y en el cosmos. Entonces para mí es más allá de lo que uno pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, para mí es una elaboración intelectual de mucha valía, es decir, es algo que digamos pocos se atreven a llevar a cabo, tratar de llevar a cabo una propuesta, elaborar una propuesta que intente abordar el todo. Intelectualmente me parece que es algo que valoro mucho. En ese sentido se hizo un recorrido por lo cuántico, por lo biológico, por lo psicológico, por lo antropológico, por lo ético, por lo organizacional, por lo empresarial, siendo llevado a cabo con una lógica muy rigurosa y que, digamos, dentro del marco conceptual de la propuesta responde a muchas preguntas, ¿no? Yo soy católico cristiano, digamos, de formación, y para mí, digamos, ciertos conceptos como la reencarnación fueron difíciles de asimilar en el sentido de que todavía sigue chocando con mi formación, pero aún así encuentro la lógica inherente a la propuesta dentro del modelo. Entonces, intelectualmente para mí, digamos, fue un recreo y fue una manera de mirar cómo el aspecto espiritual se puede ver de distintos ángulos, no solamente, no es una cuestión esotérica, sino que es parte, digamos, del discurrir del cosmos mismo, que esa inteligencia genitiva no es algo, digamos, ajeno y extraño, es parte del cosmos y de la existencia. Entonces, para mí intelectualmente el modelo está muy bien elaborado dentro de una lógica muy rigurosa y es muy loable la labor y como repito de nuevo, responde muchas preguntas dentro de los pilares conceptuales que el mismo modelo plantea. En la parte personal, que es la otra parte, independiente de lo intelectual, me parece que el modelo ayuda a reestructurar a la persona en sus valores, en sus metas, en sus objetivos, lo ayuda a encuadrarse dentro de lo que la persona realmente quiere y puede hacer. Entonces, el crecimiento de la persona se da en todos los niveles, tanto en lo ético como da unas pautas muy claras de cómo se puede meditar bien con visualización, utilizando en este caso la PNL. Entonces, el crecimiento personal, digamos que es por todos los lados, en todo sentido, en lo ético, en lo espiritual, en lo conductual, con la Gestalt,
Y simplemente es una cuestión que en resumidas cuentas, cuando se trata de lo personal, no es tanto intelectualizar todo este conocimiento que a veces, digamos, nos sentimos como medio bombardeados por la cantidad y la profusidad de conocimiento que el mismo modelo exhala, ¿no? Pero es una cuestión de interiorizarlo y más que de entenderlo, de comprenderlo, porque es distinto no entender algo que comprender. La comprensión, digamos, implica unos niveles emotivos, unos niveles espirituales, unos niveles cognitivos mucho más amplios y poderosos que el simple entendimiento. La comprensión del diplomado para mí es, más allá de toda esa riqueza intelectual y conceptual y que puede otorgar para mí, yo le recomendaría a la gente eso, que si logran acceder a esos niveles de comprensión, más allá de que queden algunas dudas, algunos vacíos dentro de, porque digamos que hay una gran cantidad de información, pero si la persona logra llegar a unos niveles de comprensión frente a algunos aspectos fundamentales del diplomado, me parece que vale la pena en ese sentido. Y es una gran inversión que de nuevo, si se llega a comprender e interiorizar de una manera, digamos, sensata y honesta, puede ser un gran aporte para el resto de la vida de cada cual. Ahora, y hasta dónde cada cual quiere llegar, sí es problema de cada quien, pero en esa medida yo pienso que vale la pena para cualquier persona de cualquier edad, de cualquier oficio, incluso para aquellos que descreen y que no creen en lo que no se ve, en lo que no se palpa. Aún más para esa gente es más recomendable. Para el científico de la academia dura, para la persona que está occidentalizada, para la persona que tiene búsquedas espirituales, para toda clase de personas es digamos, un valor agregado de gran valía en la vida de cada cual. Pero de nuevo, para mí el punto clave es interiorizar todos esos puntos fundamentales, más que intelectualizarlos y entenderlos y teorizarlos, es ese punto. Básicamente por eso yo pienso que en todos los sentidos es algo que vale la pena hacer, este diplomado. Muy bien, Mauricio, no sé si nos dijiste que tú como profesional eres ingeniero de sistemas, ¿verdad? Sí. Digamos que, ¿qué tipo de recomendación o explicación le podrías dar a una persona que no conoce nada del diplomado y quisiera informarse para ver si lo toma o no lo toma? Bueno, lo primero sería decirle a aquellas personas que no han tomado el diplomado y que por evidencia son pocos los que lo toman, es decirles, con el ejemplo que he recibido acá, que pueden encontrar la respuesta a muchas de sus dudas, que pueden encontrar un conocimiento holístico que puede llevarlos a trascender en el conocimiento, de entender que hay un Dios y de que en ese momento y hacia mediano plazo el hombre tiene que entender que su conciencia tiene que cambiar. Así yo vería que los próximos estudiantes de este diplomado tengan la fortuna de encontrar un modelo científico, consciente y capaz de darle estabilidad tanto mental, espiritual como física. Muy bien. Mauricio, te agradecemos muchísimo tu presencia en este diplomado. Yo me llamo Cecilia Morales. Durante 39 años fui profesora del Colegio Vicente Borrero Costa y de la Universidad Santiago de Cali. Mi campo siempre ha sido el educativo, especialmente en la parte pedagógica. Con relación al diplomado, yo tendría que decir lo siguiente. El modelo propuesto en el diplomado
fue muy bien sustentado como corresponde a un trabajo de muchos años. Es muy novedoso y apunta más que todo se apunta hacia la ciencia más que hacia los dogmas religiosos. Pretende, mediante esa misma ciencia, la física cuántica, la física supercuántica, explicar aspectos comunes o aspectos sencillos de la metafísica, que no ha sido explicado por la ciencia. Ellos llegan solamente hasta la parte física, tales como el espíritu, como la formación de la materia, como aquellos aspectos que la gente comenta muchas veces y que no tiene forma como de explicárselos. Ahora, en cuanto a lo que para mí me ha parecido muy interesante, es la parte de la mente holística, que trata la mente universal con sus dimensiones, niveles y principios. Este proceso evolutivo de la materia, el proceso evolutivo de la materia, los genomas de la mente humana, donde se hace un aporte de otros genomas más que la ciencia no había planteado, porque solamente ha descubierto y estudiado el genoma humano y otros. También me pareció muy importante los aspectos relacionados con la formación de la materia y del universo y del hombre. Algunos aspectos que la ciencia enunció pero que no estudió por considerarlos metafísicos, como el origen y el fin del universo. Ese aspecto me pareció sumamente importante y amplió un poco más los aspectos que yo conocía como profesora que fui de ciencias sociales y que en muchos aspectos tuve que ver precisamente con el origen y el fin del universo y de la materia en sí. El modelo nos propone además unas herramientas sencillas, muy claras, muy precisas, para superar la vida que normalmente algunos llevamos. Concretamente, la persona que habla, que generalmente es angustiosa, deprimida, con mucho estrés. Y entonces esas herramientas nos sirven precisamente para eso, para obtener una vida mejor, más tranquila, y para superar el problema de siempre estar regidos por el yo, por el ego, ¿ya? Y entonces eso nos hace actuar muchas veces, como su nombre mismo lo indica, egoicamente. Entonces nos proponen unas herramientas muy sencillas que todos podemos hacerlas en nuestra casa, en los momentos que tengamos de quietud, podemos hacer esas herramientas, llevarlas a cabo y obtener una vida mejor. Propone también superar esa parte egoica que muchos desconocemos y pensamos que somos nosotros mismos, pues ayudar a descubrir que una cosa es el ego, otra somos nosotros y que nosotros, como el yo, debemos vencer al ego y proponernos una vida, desde luego, mucho más altruista, mucho mejor, tanto para uno como para la familia misma. Yo le diría que, independiente de la edad que tenga, de las expectativas que tenga o que haya tenido, sería muy interesante que hiciera el diplomado, porque este le permite tener una visión muy distinta del resto de las otras visiones que por experiencia, le digo yo, he tenido. Nunca tuve una visión de una expectativa de cosas totalmente diferentes y que ayudan muchísimo a la persona. Entonces no interesa el tiempo, no interesa la edad, sino que va a resultar una herramienta sumamente importante para el resto de nuestra vida. Muy bien. Cecilia Morales, una profesora de más de 30 años de experiencia como docente. Mi nombre es Diego Zapata Ortega, soy psicólogo egresado de la Universidad del Valle.
y trabajo desde hace 14 años con la Secretaría de Salud Pública Municipal de la Ciudad de Cali. Estoy desempeñándome ahora en funciones también administrativas como planeación, control interno, pero pues el campo de la psicología es lo que más me gusta y me interesa profesionalmente. Muy bien, Diego, muchas gracias. Como participantes del diplomado, ahora que ya estamos en sus postrimerías, nos gustaría que nos dieras tus impresiones respecto al mismo. ¿Cómo te ha impactado el modelo básico del diplomado que se llama Inteligencia Espiritual? Me gustó mucho, principalmente cuando se habla en el diplomado del concepto científico de Dios, que para mí era una palabra un poco contradictoria. Los que venimos pues, de la universidad, formados dentro de la epistemología científica, siempre hemos considerado que la religión y la ciencia son dos temas, si no bien contradictorios, sí por lo menos diferentes campos del saber. Cuando se habla del concepto científico de Dios, pues obliga a pensar en que es posible la integración de la perspectiva científica con la perspectiva, no llamémosla religiosa, sino espiritual. Y para mí fue muy descrestador poder, a través de las explicaciones del diplomado sobre, por ejemplo, la creación del universo, el origen del universo, el tiempo que lleva este proceso de desarrollo del universo, y cómo a partir de toda una serie de razonamientos sustentados la mayoría de las veces con investigaciones y con desarrollos de la ciencia moderna, se pueden llegar a conclusiones fundamentales que permiten, por lo menos a mí me permitieron replantear mucho la idea de Dios, el concepto de Dios, que siempre para mí ha sido un concepto un poco vago, un poco impreciso. El poder decir, por ejemplo, que el universo fue creado, que no fue producto del azar, y como consecuencia lógica de ese postulado, si fue creado, pues hay lógicamente un creador detrás de esa obra, y ese creador, pues como conclusión se deriva que es Dios. Entonces ya de entrada eso me colocó en una posición muy afín con el diplomado, porque he sido muy receloso de los cultos y los dogmas religiosos. Siempre he tratado de tener una idea propia de Dios, pero alejada de los dogmas. Entonces me pareció que el diplomado muy bien enfoca el tema de Dios y de la espiritualidad, pero bajo un marco no dogmático, sino por el contrario, muy racional. Se asimila mucho a lo que es mi estilo. De pronto hay otras personas que no son tan racionales, que son más emotivas, o que les gusta mucho creer con base en fe. Yo soy muy racional y en ese sentido sentí que hay una afinidad con mi estilo. Y en el transcurso del diplomado se fueron dando ya otros elementos complementarios que igualmente me han parecido pues muy controvertibles desde la óptica de la formación científica como la que recibí yo, pero que le encuentro mucho sentido, principalmente considerar, por ejemplo, que la mente no está en el cerebro. Cuando uno en la facultad de psicología siempre y reiterativamente se enfatiza precisamente el papel del cerebro dentro del individuo, dentro de la persona, y el cerebro pues con su ubicación dentro del organismo es considerado pues como el comando central a partir del cual se generan todos los procesos de pensamiento, y que se diga y se plantee que la mente no está en el universo, y que implica pues replantear mucho de los conceptos que uno trae, pero precisamente a partir de los razonamientos, de las experiencias vistas, de los videos expuestos, hay suficientes argumentos para considerar que efectivamente la mente trasciende el cerebro. Pensar más en la mente transtemporal, en la mente universal, y en ese sentido me abrió como unos nuevos paradigmas para entender un poco el concepto de la espiritualidad vista desde el concepto de mente, diferente al concepto de mente que yo manejaba.
Y otros conceptos realmente importantes, considerar por ejemplo la noción del altruismo como vector de la evolución, me parece espectacular, o sea, me parece que es un referente que actúa como un trasfondo que le da sentido y le da de alguna forma una explicación del proceso evolutivo, ¿no? Como que le da sentido. De no ser así, pues simplemente uno pensaría que estamos evolucionando, pero sin un punto de llegada, sin una meta, sin un camino preestablecido. Entonces me parece que el concepto de altruismo recoge muy bien e interpreta muy bien esa finalidad que muchas veces buscamos los que nos enfocamos en el proceso evolutivo. Y otros conceptos, pues que sería muy extenso porque el diplomado realmente es bastante largo, conceptos supremamente importantes como la planta propia psicoespiritual, como el recoger elementos de la psicología transaccional, que son aspectos importantes que el diplomado muy bien ha articulado, los temas de la ética, los temas de la inteligencia emocional, temas que de alguna forma yo conocía parcialmente, pero bajo otros enfoques. Creo que en su conjunto todas estas cosas, todos esos elementos, todos esos conceptos permiten que los que tomamos el diplomado vivamos un proceso de transformación, un proceso no solamente de aprendizaje conceptual, sino al mismo tiempo un proceso de transformación personal que ayuda a dilucidar dudas, que ayuda a entender lo que es el ser humano, lo que son las culturas, las sociedades, las organizaciones. Y creo que es muy importante para cualquier persona de nuestro medio recibir esta clase de formación. Es una formación que no es convencional, que no se recibe en un colegio, en una escuela, en una universidad, difícilmente, que implicaría un esfuerzo, pues si uno lo quisiera hacer por su propia cuenta, un esfuerzo sobrehumano de acceder y de conocer muchos autores y bibliografías que no son muy comunes, que no son muy masivas. Entonces, de verdad, no creo que haya dentro del mercado de las opciones educativas en el medio un diplomado que pueda integrar de una manera tan clara y tan coherente elementos de corte científico con el estudio de la espiritualidad vista pues en un sentido amplio y sin dogmatismo. Entonces me parece que vale la pena e invito a las personas que tengan la disposición, la disponibilidad, las ganas para que efectivamente tomen este diplomado y puedan aprovechar al máximo sus bondades. Se llama Gladys Franco y es ingeniera civil. ¿De qué universidad eres, Gladysita? De la Universidad del Valle. De la Universidad del Valle. Tiene un gran recorrido en la industria de la construcción. Desde 2 años siempre he sido una persona en búsqueda de un crecimiento espiritual, de una evolución. He pasado por muchas sectas, doctrinas y muchos autores, pero la verdad es que siempre hemos visto todos los mensajes que recibimos es buscar la verdad, buscar el amor, hacer el bien, pero aquí por fin logré yo con este diplomado tener una coherencia de las 3 cosas de forma holística. Entonces para mí ha sido muy impactante porque es cuando uno tiene que pensar, tiene que sentir y actuar de la misma forma. Esta Trinidad, creo que el modelo es muy claro en cómo nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Nosotros no nos podemos solamente meter en una sola faceta, en una sola disciplina. Nosotros somos tanto material como espiritual, somos una sola cosa. Y de esta forma es que yo creo que el diplomado nos ha dado muchas herramientas para nosotros seguir creciendo. La gran recompensa que yo veo de este crecimiento espiritual es el viaje. Es tantas herramientas, por ejemplo, el mismo altruismo, cómo nosotros a través del altruismo logramos una felicidad, una plenitud. Nosotros, es un vector que nos da muchas posibilidades para seguir adelante, pero de una forma bonita o bueno, de una forma de una entrega total con amor
con voluntad, haciendo el bien, y yo me siento muy contenta y agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado Petronio de participar en este diplomado. Para mí, esta es una invitación que ojalá llegue a las personas que tienen misiones claras, que tengan visión, personas que tengan una ética, que sean líderes. Ojalá uno poder tener la oportunidad de ofrecer este diplomado a personas que pueden tener relevancia en nuestra sociedad. Yo creo que este es un diplomado que nos puede jalonar hacia una sociedad mejor, hacia una humanidad mejor. Esto no es un diplomado personal, esto es un diplomado que tenemos que compartir con todas las personas que estén a nuestro alrededor. Pero si nosotros somos líderes comunitarios, si somos personas de bien, pues esto va a traer un beneficio humanitario mucho más grande que si solamente lo tomamos de una forma egoica, aunque pues esto de todas maneras lo vamos a reflejar en nuestros vecinos, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y entre más personas tengan posibilidades de tener contacto con este diplomado, pues va a ser el resultado, la recompensa va a ser mucho más grande. Bueno, Gladysita, muchísimas gracias. Mi nombre es Carlos Andrés Valdés Arizala, yo soy psicólogo egresado de la Universidad de Manizales. Los 2 últimos años he trabajado con la Fundación Autónoma de Occidente. Me gusta practicar deporte y todo lo relacionado con la búsqueda espiritual. Creo que el aspecto más importante que he tenido en el diplomado es que el diplomado reúne muchos conceptos de diferentes ciencias y les da un orden coherente referente a la cosmovisión holística que todos tenemos o debemos tener como civilización. Otro aspecto importante es que aclara muchos paradigmas que no nos dejan crecer como especie humana, paradigmas equivocados, erróneos, por ejemplo, como que la mente se encuentra en el cerebro. La mente es un fenómeno espiritual, es un fenómeno de la conciencia espiritual. Es interesante que digas esto porque me imagino que en la rama de la psicología las universidades no enseñan algo distinto a que la mente es un fenómeno cerebral. Sí, ya que como sucede en todas las ciencias hay un límite del cual no se puede pasar. Hay supuestos y el peor error que se le puede cometer a la humanidad es partir de supuestos equivocados, como lo dice Edgar Morin. Es un paradigma que le hace mucho daño a todos los seres, a toda la humanidad. ¿Qué puedes pensar o qué puedes decirnos de tu experiencia sobre la meditación que tenías antes de llegar al diplomado y ahora que has ya prácticamente concluido el mismo? Ha sido muy enriquecedora, ha sido complementaria. El método que he aprendido aquí en el diplomado me ha complementado la meditación que yo conocía. Estaba inconclusa, llegaba hasta cierto nivel. Esta es más ágil, se pueden cambiar aspectos profundos de tu personalidad. Es una herramienta que está al alcance de cualquier persona, además que permite fortalecer otros aspectos implícitamente como la voluntad y la reflexión, la introspección de cada persona. Es una muy buena herramienta. Yo ya venía trabajando con la meditación en mis talleres, en mis cursos de capacitación y ahora lo he afianzado totalmente. Pienso seguirme dedicando a eso y con el método del diplomado. Qué bueno. Y básicamente hay dentro de las herramientas del diplomado un gran grupo de herramientas que hemos llamado herramientas psicoespirituales. O sea que hemos ampliado un poco el contexto de lo que podrían ser estrictamente herramientas psicológicas, que tú como psicólogo pues conoces muy bien. ¿Qué te han parecido las herramientas psicoespirituales? O sea, la parte espiritual que complementa la parte psicológica a nivel no solamente de concepto formativo, sino de pronto también a nivel de terapia. Las herramientas psicoespirituales del diplomado son geniales.
están al alcance de cualquier persona, vuelvo y repito. Su aplicabilidad es 100% natural, la persona tiene la posibilidad de darse cuenta de los cambios que va obteniendo. Me gustó mucho la parte del reencuadre, a pesar de que lo manejaba en mi carrera, dentro de mi profesión, dentro de mi práctica profesional. Esa parte es fundamental, el reencuadre, la sintonía receptiva, el nivel 0 son fundamentales. La programación neurolingüística, que es excelente, es de mucho impacto. La planta propia, ¿qué te pareció eso? La planta propia es fundamental, es el eje, es uno de los ejes, es uno de los pilares del diplomado. El desapego. El desapego, sobre todo el entender el ego, cómo está en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Es súper importante que las personas se den cuenta de eso. Es muy importante, sobre todo a nivel ético. A nivel ético tendríamos un cambio enorme si nos damos cuenta de cómo el ego nos maneja, cómo nos manipula, cómo somos esclavos del ego. Es una concepción profunda, más allá de lo que yo personalmente he vivenciado dentro de la profesión. Ahora lo veo mucho más claro, lo entiendo mejor y puedo transmitirlo con las personas que yo trabajo. He visto el cambio con mis familiares, con mis amigos, teniendo claro cómo funciona el ego, cómo a veces he sido esclavo del ego, cómo a veces por hacer cosas buenas he sido manipulado por el ego. Es importante eso. Sí, yo creo que es bastante halagueño para nosotros que tú como psicólogo, que me imagino que tu formación psicológica ha tenido una gran influencia dentro del pregrado, los conceptos de la teoría freudiana del ego, del id, del superego, y eventualmente pues la parte lacaniana que posteriormente a Freud continúa defendiendo nuestra identidad egoica, y que pues obviamente en el diplomado creo que tratamos, como tú lo acabas de mencionar, de trascender el ego, o sea, tratamos de superar esa tendencia de creer que la verdadera identidad es el ego. Y qué bueno que lo hayas tú comentado. Regálanos por favor en una manera muy sintética para ti qué importancia es el hecho de trascender el ego, qué importancia tiene ese hecho. No sé si es redundante, pero sí me gustaría que lo volvieras a regalar. Para mí es importante trascender el ego porque me ha liberado, me ha quitado muchas máscaras que yo de alguna manera sabía que tenía algunas, otras las desconocía, y he llegado a tener una cosmovisión de mi vida, de mi entorno, muy amplia. No tengo la misma visión de hace unos meses que comencé el diplomado ahora. Ha mejorado a favor, me ha permitido entender el por qué estoy aquí, en esta vida, cuál es mi misión, qué sentido tiene que haya estudiado psicología, qué sentido tiene vivir con las personas que comparto, que vivo. Y lo más importante es que lo puedo transmitir a otras personas. El ego, yo creo que le está llegando su cuarto de hora. Ya hemos vivido mucho tiempo con el ego a nivel en la historia de la humanidad. Ya es hora de que aparezca el verdadero self. Bueno, muy bien. Tus palabras finales, Carlos, dirigidas a una persona que no conoce del diplomado y que quisiera saber tus opiniones, si son buenas, si son malas, para tomar él la decisión de hacer el diplomado o no. Yo le recomiendo a las personas que tomen el diplomado, si están dispuestos a cambiar paradigmas, si están dispuestos a ser consecuentes con los nuevos paradigmas,
y sobre todo si tienen el coraje de mirarse hacia adentro y mirar que no son tan lindos como de pronto pueden creer que lo sean. Creo que sería un buen enfoque si lo ven de esa manera. Bueno, muy bien. Carlos Andrés Valdés. Creo que la pauta que pone el diplomado en términos de que no simplemente somos esa parte psicológica es grandiosa, porque te permite tener una autoescucha más allá de tu condicionamiento psicológico, más allá de la circunstancialidad de lo que ha sido tu vida, tu infancia, tu trayecto, digamos, desde un punto de vista social, cultural. Poder ver más allá de lo social, poder ver más allá de lo cultural, poder ver más allá de la pauta psicológica que implica nuestra primera infancia, es bien interesante porque nos permite comprender más a fondo nuestra verdadera identidad, poder tener una escucha de sí mismos que es mucho más profunda de lo que creemos, también tener muchas pautas que ayudan de manera simple, como a elaborar una técnica interior, muy interior, porque es ahí donde se hace el trabajo, de cómo abordar las crisis desde ese punto de vista psicológico y poder disociarnos de eso, o sea, poder ver más allá de nuestra conducta psicológica. Bueno, mi nombre es Aide Quintero González, enfermera profesional, egresada de la Universidad del Valle, y actualmente trabajo en Confandi, llevo en Confandi 20 años. Entonces eso es como lo básico. Y diriges una IPS, entiendo, ¿no? Ah, sí. O sea, tú como directora de una IPS, pues yo creo que es interesante porque pues vas a tener algunos conceptos, algunas opiniones que vertir sobre cómo el diplomado puede impactar a una persona en el área de la salud, etcétera, etcétera. Pues que la pregunta que te voy a hacer tiene mucho que ver con eso, con el sentido de que cómo el diplomado te puede servir para tu vida, qué aspectos del diplomado crees tú como más importantes y que nos cuentes un poquito al respecto. A ver. Yo quiero hacer como algo retrospectivo, o sea, yo siempre he tenido una búsqueda espiritual. Y cuando una familiar me habló del diplomado, pues yo ni le indagué mucho, ¿no? O sea, simplemente le dije, ok, me interesa. Y me interesó solamente el título. Sí me comentó que había muchos aspectos científicos, pero yo dije, bueno, sí, yo voy a hacer el curso. Y indiscutiblemente cuando ya uno comienza a hacer el curso se da cuenta de muchas cosas, ¿no? Yo soy una persona y sigo siendo una persona de mucha fe, yo creo mucho en Dios. Y el diplomado afianza esa creencia en Dios, ¿no? O sea, cuando hablamos de lo que fue el simbre y el resimbre, a mí me llamó muchísimo la atención esos dos términos. Y comencé hasta compartirlo con otras personas muy cercanas, de cómo nosotros siempre logramos es mantener nuestro renombre y hacemos todo por el renombre, ¿no? Pero nada, bueno. Hacemos un paréntesis ahí, si acaso dentro de las personas que ven esta grabación se preguntan, ¿no? Renombre es lo que nosotros llamamos la riqueza de la parte egoica y simbre identificamos como tal a nuestra identidad espiritual y resimbre a la riqueza que tiene esa identidad espiritual. Ok, adelante, Aidecita, perdón la interrupción. O sea, para mí el comenzar a trabajar realmente lo que es el simbre y el resimbre le permite a uno visualizar que estamos en esta tierra con el propósito también de tener unas misiones que nos va a permitir realmente llegar a otro plano con esa evolución en ese resimbre. Y cuando vimos el concepto de altruismo, por ejemplo, para mí altruismo siempre era hacer bien.
Pero cuando entramos en dos conceptos adicionales, que es la verdad y el amor, le abre a uno completamente el panorama de realmente cuál es el altruismo y cómo nuestra acción y nuestro actuar, y es algo que en cierta forma lo he tratado de practicar desde que estoy en el diplomado, es cuando yo tengo una acción, bueno, realmente yo estoy teniendo una acción altruista o una acción egoica realmente. Porque el trascender el ego es otro de los puntos que han sido muy importantes realmente en el diplomado, donde muchas veces el ego me le dan durísimo, como lo decía el día pasado en una clase, y siempre me pregunto, bueno, ¿qué es lo que te está molestando? ¿Es tu ego? ¿Por eso es que estás molesta? Y cuando hago ese tipo de reflexión, yo siento que eso como que me descarga, me ayuda, me hace comenzar a ver las cosas distintas, ¿no? Sin querer decir que haya trascendido el ego, ¿no? Sí, pero ya estás empezando en ese sentido disociarte del ego y hacer preguntas con tu simbre al ego, ¿qué es lo que me está molestando? Eso es importantísimo. Es el comienzo de un camino bien importante. Bueno, sigue adelante. Pero quiero narrar como otro punto que para mí también ha sido muy importante en el diplomado, y es el manejo de antivalores y valores, y lograr que esos valores se conviertan en virtudes. Indiscutiblemente uno cada vez siente que en nuestra cultura, nuestra sociedad mezclamos mucho los antivalores y los valores. Y yo me he hecho el propósito, bueno, cómo realmente eliminar antivalores y cómo lograr fortalecer valores en virtudes. Para mí es un reto de lograr hacer esa evolución. Y he comenzado a afianzar un valor que yo sé que lo tengo, pero que lo puedo lograr llegar a ser virtud. Y yo pienso que en el momento en que todos los seres humanos lográramos comenzar a eliminar antivalores y lograr generar esos antivalores en valores y al final en virtudes, nuestra sociedad sería diferente. Y el mundo entero sería distinto. Porque es que cuando nosotros convertimos los valores en virtudes, seremos seres completamente distintos. Y si hemos trascendido el ego, y si hemos logrado manejar estas virtudes, para mí es como haber avanzado un poquitico. Y el diplomado me ha despertado esa parte, ¿no? O sea, de comenzar a trabajar. Las herramientas sobre meditación que da el diplomado, indiscutiblemente me falta trabajar muchísimo más sobre la herramienta de la meditación, pero siento que es una gran herramienta que el diplomado da, más el resto de herramientas que da el diplomado. Indiscutiblemente, pues yo he tratado al máximo de siempre estar en clase, aunque a veces muy cansada, pero vale la pena, indiscutiblemente vale la pena estarlo. Y ojalá puedas también hablar un poquito de la parte de la importancia para un profesional de la salud. Adelante. A ver, de las cosas que yo siempre creo es que nosotros los seres humanos siempre invertimos mucho en las cuestiones egoicas, en las cuestiones materiales, pero muy poco invertimos en la parte espiritual. Y una de las cosas que yo siempre he dicho, uno tiene que invertir. Y es una de las cosas que para mí sería importante que la persona que vaya a tomar el curso haga ese tipo de reflexiones, ¿sí? ¿Usted está dispuesto a invertir en la parte espiritual? Es de las primeras preguntas que la persona yo considero que se tiene que hacer. Y después de darse esa respuesta, ya sería lograr de que tú mires en el diplomado qué tantas cosas puedes avanzar a nivel espiritual. Siempre que a mí me preguntan qué estás haciendo, inteligencia espiritual. Esa siempre ha sido como lo que yo siempre tengo en mente, o sea, inteligencia espiritual, y considero que para las personas que trabajamos en salud, no importa el cargo que tenga la persona, el tener todas estas herramientas lograría que nosotros diéramos una prestación del servicio. Si estás a nivel directivo o estás a nivel de prestador, una
prestación de servicio muy humana, muy espiritual, no mirándola solamente desde el punto de vista biologística, ¿no? Porque siempre en la medicina actual siempre miramos solamente lo biológico, pero lo espiritual no. Muchas veces los pacientes, si la medicina lograra llegar, no solamente hasta el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista espiritual, muchos pacientes no estarían con su estado de salud como los... Lo espiritual, lo corporal, también hablamos de lo periespiritual. ¿Qué te pareció esa parte? Básica, porque realmente es lo que nos está uniendo, realmente el cuerpo con nuestro espíritu. O sea, ahí estamos hablando de un rescate científicamente hablando de lo que son chakras, pranas, energías, bioenergías, medicinas alternativas. Tú como profesional de la salud, ¿recomendarías eso a otro profesional de la salud? Sí, porque yo soy una convencida de la medicina alternativa. Y una medicina alternativa bien manejada con una medicina occidental es maravillosa. O sea, soy una supremamente convencida. Bueno, ok. Aide Quintero, una líder en IPS, nos acaba de regalar su testimonio. Mucha suerte, Aidecita, en tu vida. Muchas gracias.